Bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase del aparato cardiovascular y respiratorio de este curso de anatomía por esquemas que estamos dando gracias a la organización del Centro de Estudiantes, que como siempre, obviamente, tiene la mejor predisposición para acercar a los docentes con los estudiantes y facilitar el vínculo y el aprendizaje. Por lo tanto, en esta oportunidad, este proceso lo queremos hacer a través de dibujos, por eso los invitamos a que los vayan realizando en la medida en que los vamos dictando las diferentes clases como hemos hecho hasta este momento. Hoy vamos a hablar o vamos a comenzar a hablar de la irrigación de las vías aéreas. Fundamentalmente vamos a hablar de las arterias. ¿Cuál es el fin de esto? ¿Para qué tengo que saber esto? No solamente porque es importante la irrigación funcional y la irrigación nutricia de todo el sistema, sino también porque ustedes lo van a necesitar a estas arterias, a estos vasos, para reconocer el método de diagnósticos a cada uno de ellos y además poder ubicarlos topográficamente en las diferentes regiones. Esa es la importancia que tienen los vasos sanguíneos en vías aéreas y fundamentalmente, además, en el mediastino y fundamentalmente, por lo tanto, en todo el tórax. Entonces, esa es una de las prácticas que se va a requerir de ustedes y es una de las competencias que ustedes deben ir adquiriendo, que es reconocer estos elementos en métodos de diagnósticos que los ubiquen para permitir un mejor diagnóstico. Para eso vamos a comenzar a esquematizar. Cuando nosotros hablamos de las arterias, de las vías aéreas, hablamos básicamente de las arterias que van a nacer, como todas las arterias, el callado de la aorta, pero las vías aéreas superiores específicamente están irrigadas por arterias que van a proceder, por ramos arteriales que van a proceder de las carótidas. Por lo tanto, tenemos que hacer un breve recorrido de los vasos que nacen del corazón. Entonces, vamos a estudiar, inicialmente, el aparato, arterial que comienza en la arteria aorta. Nosotros sabemos que la arteria aorta tiene su origen, básicamente, en el corazón, a nivel del ventrículo izquierdo y que comienza inicialmente haciendo un recorrido ascendente y que ese recorrido luego ascendente se horizontaliza y luego comienza a descender realizando un callado. Este callado nosotros ya estudiamos que lo realiza, la cortamos ahí, a esta arteria, que lo realiza a nivel de un reparo que debemos conocer, que es el bronquio del lado izquierdo. Este es un reparo importante para tener en cuenta, para que recordemos simplemente que ese bronquio está cabalgado, o la arteria cabalga por encima de él y lo abraza de alguna manera. Bien, abraza al bronquio izquierdo la arteria. Esta arteria, así como ustedes la ven, tiene distintos segmentos. Entonces tiene una porción ascendente, que sería esta primera porción, una porción horizontal y una porción descendente. Bien, entonces este callado aórtico, bien, este callado aórtico tiene tres partes a saber: una porción horizontal, vertical, una porción horizontal y una porción descendente. Este callado o esta porción horizontal se ubica a nivel de la cuarta vértebra dorsal. Este es un dato anatómico revelante importante, porque nos va a permitir ubicarnos en posición, en un ataque, en un método de diagnóstico, en el cuerpo humano en sí, si lo están viendo en vivo en una cirugía. El callado de la aorta está a nivel de la cuarta vértebra dorsal. Eso es un detalle importante a tener en cuenta. De esa porción horizontal del callado de la aorta nacen tres vasos arteriales importantes que desde adelante, en sentido antero-posterior, solo recordemos que la aorta se origina anterior en su porción verticalizada y luego se horizontaliza orientándose desde adelante hacia atrás, en sentido antero-posterior. Es decir, si yo lo veo desde arriba, a este vaso, yo voy a ver el callado de la aorta de esta manera.
orientándose desde adelante. Esta sería la porción ascendente, esta sería la porción descendente y esta sería la porción horizontal. Esto sería anterior y esto sería posterior. Y por debajo de ella yo tendría deslizándose, obviamente, el bronquio fuente del lado izquierdo. Bien, ahí tendríamos entonces hacia arriba la tráquea. De la aorta, en sentido antero-posterior, tiene ese recorrido. Esto lo realiza, nuevamente lo vamos a repetir porque es pregunta de examen y además porque es muy importante el concepto, lo realiza a nivel de la cuarta vértebra dorsal. Siempre proyectamos sobre la columna vertebral. Acuérdense que la bifurcación de la tráquea está a nivel de la quinta vértebra dorsal, un poquitito por debajo de ella. Bien, entonces ella cabalga ya sobre una de las ramas o de uno de los bronquios fuente, fundamentalmente el del lado izquierdo. En posición normal, con el mediastino en la línea media, sin ninguna patología, esto es lo que vamos a encontrar. En este recorrido y desde adelante hacia atrás nos vamos a encontrar con tres vasos que nacen de la arteria aorta por su cara superior. El primer vaso es anterior y es un vaso que tiene todo un recorrido mediastinal que se llama tronco arterial brachiocefálico. Hacia atrás del mismo nace otro vaso que es la arteria carótida común o primitiva izquierda. ¿Bien? Y por fuera vamos a tener por fuera y por detrás a su vez a otra arteria que es la arteria subclavia, la subclavia izquierda. Bien, entonces yo tengo aquí tres vasos que van a ser mediastinales, con un recorrido mediastinal, que son tres vasos que de adelante hacia atrás son. Les pongo las iniciales, este sería el tronco arterial brachiocefálico, hoy también se lo llama tronco innominado, es lo mismo. Esta sería la arteria carótida común o primitiva, como ustedes la quieran llamar, izquierda, y esta sería la arteria subclavia izquierda. También decimos que en este callado de la aorta puede nacer una arteria que es inconstante, es esa que tengo aquí, que es inconstante, que nace entre el tronco arterial y la carótida interna, que es la arteria tiroidea inferior de Neubauer. Entonces esa sería la arteria tiroidea inferior, que es inconstante. Bien, entonces esos troncos, este tronco arterial importante lo voy a ver prácticamente en casi todos los métodos de diagnóstico por imágenes donde haya una ventana que sea mediastínica fundamentalmente. Todos estos elementos tienen relaciones mediastinales, algunas de ellas nosotros ya la vimos, siempre para recordar es que tenemos a la arteria, a las venas por delante de las arterias, o sea, por delante siempre vamos a encontrar el plano venoso en el tórax y en el mediastino. Si yo prolongo estos vasos hacia arriba, los prolongo un poco más, me voy a encontrar que por detrás de la primera, vamos a ponerlo un poquito más hacia afuera para poder yo luego dividir, vamos a separarlo acá, vamos a darle continuidad a este vaso. Y vamos a ver que a nivel de la articulación externo, costo, clavicular, a este nivel el vaso se va a dividir en dos ramos. Este vaso se va a dividir en dos ramos, a ese nivel. A este nivel, que sería la primera articulación que une el arco costal el primer arco costal con el esternón. En ese segmento, el vaso se divide en un ramo, que es el ramo subclavio, y otro ramo que es la arteria carótida, común pero del lado derecho. Bien, entre tanto, estos vasos tienen el mismo recorrido. Bien, de esta manera, lo hago punteado y de esta manera. Bien, lo dejamos ahí. Lo que me interesa que se acuerden es dónde se realiza el callado de la aorta, cuáles son las partes, luego vamos a ver sus relaciones, vamos a estudiar los tres vasos arteriales que nacen de ese callado de la aorta mediastínico, y a este nivel vamos a ver que el tronco innominado o arterial brachiocefálico en un momento
a nivel de la primera articulación externo-costal o la articulación externo-costoclavicular, por detrás de ella, obviamente, vamos a tener la bifurcación del vaso en arteria subclavia derecha y arteria carótida común derecha o carótida primitiva derecha. Luego vamos a tener que cada uno de estos vasos va a tener un recorrido diferente, pero inicialmente cada uno de estos conceptos lo tenemos que conocer. Ese es el primer paso para comenzar a hablar de las arterias de cabeza y cuello, ¿bien? Que es un poco lo que vamos a ver hoy. Vamos a sacar un poquitito esto para aquí, vamos a disminuirlo de tamaño, simplemente para recordar este dato es importante, lo que les dije recién. Ahí está, vamos a empezar de esta manera nuevamente a hablar del callado de los troncos arteriales que emergen de ese callado de la aorta. Entonces, vamos a volver para ver qué es lo que pasa con estas carótidas, vamos a volver a dibujar el callado, vamos a imaginarnos que este es el callado de nuestra aorta, ahí quedó. Y tenemos el tronco arterial brachiocefálico, que vimos recién, que es el más anterior, que se bifurca en dos ramas, la carótida primitiva y la arteria subclavia. Que la arteria subclavia la vamos a dejar ahí por el momento, por ahora la vamos a dejar ahí. Y de este lado, como habíamos dicho, teníamos el origen de la carótida primitiva del lado izquierdo y la arteria subclavia del lado izquierdo, que también por ahora la vamos a dejar aquí nomás. Entonces, esto que acá les dibujé es esto que les dibujé acá un poco más amplio. Ustedes ya saben alguna, obviamente, de las relaciones más importantes. Entonces, es el callado, este sería el callado, y ahí tenemos los vasos que están naciendo. El tronco arterial brachiocefálico, la subclavia del lado derecho, tronco arterial, que es la carótida primitiva o común izquierda, esta sería la derecha y esta es la subclavia izquierda. Mi idea ahora es comentarles que cada una de estas carótidas comunes ascienden ya a la base del cuello y aproximadamente a nivel de la cuarta vértebra cervical, o podríamos también decir el borde superior del cartílago tiroides de la laringe. Las arterias se dividen en dos ramas. Una que va a ser interna, pero que inicialmente se coloca por fuera y luego se va hacia atrás y se va a meter luego en el cráneo, que es la carótida interna. Ya la vamos a estudiar un poquito mejor. O sea que primero se va hacia afuera, hacia atrás, y luego se profundiza para meterse en el cráneo. Así vamos a ver inicialmente la carótida interna, la dejamos ahí, a la carótida interna. Y otra arteria, que es la arteria carótida externa. Esa carótida externa me interesa un poco más para ver todo lo que es externo en las vías aéreas. Entonces, esto que les dibujé aquí recién sería un poco nuestra carótida interna. ¿Bien? Ahí. Y por dentro tendría entonces a la carótida externa naciendo, que obviamente luego se va a hacer externa. Pero en el inicio, esta arteria, vamos a recordar que es interna con respecto a la carótida interna. Eso es un detalle importante a tener en cuenta. Entonces lo vamos a dejar ahí, al vaso, simplemente. Entonces vamos a pintar la carótida interna para recordar por dónde va. La vamos a pintar de un color más naranjita, a ver si lo podemos lograr sin hacer enchastre. Ahí, esa sería nuestra carótida interna, que recordemos que cuando se origina la carótida interna, se orienta esa carótida interna hacia afuera y hacia atrás. Y luego se hace más interna y se llama obviamente interna porque tiene que dar o da inervación a todas las estructuras encefálicas y a la órbita fundamentalmente. Da inervación a la órbita. Ahí tenemos. Bien. Esta sería un poco la arteria carótida externa del lado izquierdo y esta sería la arteria carótida externa del lado derecho. Y estas son ambas carótidas internas.
Bien, ambas carótidas internas y las dos carótidas externas. En todo este recorrido, la carótida primitiva y esta arteria, que es las dos arterias, carótidas primitivas y carótidas externas, están en relación con un vaso que se coloca siempre por fuera de ella, que es la arteria yugular. Yo esto siempre se los esquematizo porque para mí es la relación más importante de cualquier víscera de cuello, es el paquete vasculo-nervioso del cuello. Entonces, cuando hablamos de las relaciones del paquete vasculo-nervioso del cuello, tenemos que ver si está por encima de la cuarta vértebra cervical o por debajo. ¿Por qué? Porque cuando está por debajo de la cuarta vértebra cervical, la arteria que está participando es la arteria carótida común o también carótida primitiva. Pero que cuando está por encima de la cuarta vértebra cervical, la carótida que participa en la formación del paquete vasculonervioso del cuello es la carótida externa. Bien, esta luego va a confluir, estas carótidas, ambas venas yugulares, esta sería la vena yugular, perdón, esta sería la vena yugular interna y por último, para no olvidarnos nunca, por detrás de esto, tenemos el recorrido del vago o neumogástrico que está ubicado por detrás de ella. Ese nervio vago neumogástrico, luego fíjense que por dónde va a transitar. Se mete entre la carótida primitiva, vamos a hacer un poquito más gordito, entre la carótida primitiva y la arteria subclavia, pasando por delante del callado de la aorta y luego se va para atrás. Ese sería el nervio neumogástrico de un lado y obviamente del otro lado. Y acá ya tengo el paquete vasculonervioso más importante que tiene nuestro cuello, el paquete vasculonervioso del cuello. Entonces ese nervio que tengo ahí es el décimo par. Bien, ese es el décimo par craneal. Es importante, es muy importante. Bien, porque lo vamos a ubicar siempre, lo vamos a encontrar generalmente. Sería ese mismo, sería este que también tengo aquí, sería este que también tengo aquí. Y acompañando a la cadena, a la vena yugular interna, tengo un conjunto de ganglios muy importantes, que son los ganglios más linfáticos, obviamente, más importantes de cabeza y cuello, que recibe el 90% de la linfa de cabeza y cuello, que es la cadena yugular interna. Entonces yo tengo una cadena que va uniendo estos vasos, estos ganglios, a través de distintos vasitos, que es el confluente ganglionar más importante de cabeza y cuello. Entonces, esto que tengo ahí es la cadena ganglionar yugular interna que acompaña a este vaso. Todo esto es de suma importancia. Solo por ahora vamos a recordar que de la subclavia nacen varias arterias. Entre ellas hay una arteria que se llama arteria cervical transversa, porque se va transversamente hacia la región cervical, la arteria cervical ascendente, que puede nacer del mismo tronco bicervical, y hay una arteria que se introduce en la columna vertebral, que es la arteria vertebral propiamente dicha. Una arteria que se dirige hacia abajo, que es la intercostal superior, y otra que también se dirige hacia abajo, que va a formar parte del paquete vasculonervioso de la pared anterior, que es la arteria mamaria interna, que es la que da los vasos diafragmáticos inferiores. Es decir, en el callado de la arteria subclavia, en este callado, donde a la derecha el nervio vago está dando el nervio recurrente, bien, como nervio importante para que ustedes lo rescaten, como destacado a esa relación, a la derecha, en ese callado, la arteria subclavia que tiene que ir para transformándose en la arteria axilar, va a ir a irrigar todo el miembro superior, lo que hace es dar ramos que van a la región cervical, a la porción superior de la caja torácica y a la pared anterior de la caja torácica. Pero además da la arteria vertebral, que es cuando se reúne con la otra arteria vertebral en el endocráneo, como ya ustedes lo pudieron estudiar cuando estudiaron sistema nervioso central,
da el ramo basilar o el tronco basilar que bifurcándose se da o da origen a nada más ni nada menos que las arterias cerebrales posteriores. Fíjense dónde se origina finalmente la rama que las origina. Ahora, la idea es que nosotros podamos entender es qué ramas da esta arteria carótida externa y qué ramas da esta arteria carótida interna para las vías aéreas que a nosotros nos interesan, ¿sí? Nosotros ya sabemos que por detrás, acá tenemos a la tráquea, aquí atrás, nosotros tendríamos a la tráquea y por detrás de la tráquea tendremos al esófago. Y acá tenemos la división, obviamente, a nivel del callado de la aorta, de la tráquea en sus bronquios y por detrás, obviamente, sabemos que tenemos el esófago, como dijimos recién. Entonces, fíjese que el paquete vasculonervioso del cuello es satélite de laringe y tráquea y de faringe y de esófago. Eso es una idea general que no se deben olvidar nunca de cabeza y cuello en cuanto a la vascularización. Ese es el inicio del estudio, ¿bien? Si nosotros partimos solo y vemos cuáles son las ramas que tiene la arteria carótida externa. La arteria carótida externa da muchas ramas. Bien, da varias en realidad. Esta arteria carótida externa, vamos a dibujarla, se origina de la carótida primitiva. Vamos a imaginar que acá tenemos la carótida primitiva de un lado y la carótida primitiva del otro, que se originó de la división del tronco arterial brachiocefálico. De un lado y del otro tengo la carótida primitiva. Ambas carótidas primitivas, antes de dividirse, o a veces en su división, de alguna manera se dilatan formando lo que se llama el seno carotidio, y por detrás de ese seno carotidio se divide luego, obviamente, en dos ramitas, una interna y otra externa, que sería la carótida externa y la carótida interna, y por detrás va a tener o tenemos como relación importante, lo vamos a dibujar solo de un lado a esto. Entonces tenemos un seno que es el seno carotidio. Ese seno carotidio está lleno o está muy inervado, fundamentalmente sensa los cambios de presión y su masaje provoca hipotensión. Acá tengo entonces la carótida interna, que ustedes se acuerdan que está orientada primero hacia afuera, y la carótida externa, que está primero orientada hacia adelante y hacia adentro, pero luego se acomodan y una queda bien externa y la otra bien interna. Entonces vamos a volver a dibujar, que tengo acá hacia atrás la carótida interna, que la vamos a dejar ahí, y la carótida externa que asciende. Esta carótida externa va a continuarse, se continúa, tiene varias inflexiones a nivel del cuello, forma parte del paquete vasculonervioso del cuello y va a tener, luego vamos a ver que va a llegar hasta el ángulo inferior de la mandíbula, va a llegar hasta la mandíbula y va a transitar por el plano óseo de la mandíbula apenas por delante del trago y se mete en el interior de una glándula. Y en el interior de la glándula, yo se las dibujo, vamos a sacar esto, vamos a poner que entra en relación con la mandíbula, pero para que ustedes recuerden, vamos a hacerlo como simple para que no se lo olviden. Se encuentra en su camino con una glándula. Esta glándula, que tiene una prolongación como anterior, es la parótida. La parótida es una glándula que contiene dentro de sí a la arteria carótida externa. Entonces esta es nuestra parótida, que seguro que se lo acuerdan de nutrición. Bien. Es muy importante este concepto. Acá tengo la parótida. Acá, cuando sale inmediatamente, se divide en dos ramas terminales. Una rama terminal interna, que la voy a dibujar así para que ustedes ya se vayan dando cuenta qué es. Ahora la vamos a dibujar mejor. Y una rama externa. Esta es la rama de bifurcación de la carótida externa. Bien, entonces nos va a dar una rama que es externa para los tegumentos del cuero cabelludo, que se llama arteria temporal superficial,
y esta arteria que se llama arteria maxilar interna. Esa maxilar interna de suma importancia. Junto con la parótida vamos a tener a una vena, que es la vena yugular. Bien. Y junto con ellas, además, un nervio que de adelante hacia atrás la atraviesa y se divide en sus ramos terminales, que es el facial. ¿Por qué les comento esto? Les comento esto porque cuando ustedes mencionan que la arteria atraviesa la parótida, inmediatamente alguien les va a preguntar, ¿y quién más atraviesa la parótida? Entonces tenemos a la vena yugular, ¿bien? Al nervio facial y a la arteria carótida externa. En todo este recorrido, la arteria carótida externa tiene algunas relaciones importantes a saber. Para esto, tenemos que dibujar de alguna manera nuestra cavidad bucal. Vamos a hacerlo como simple, ¿bien? Vamos a hacer cuenta o hacer de cuenta que tenemos la mandíbula ascendente acá, que la cortamos, ¿bien? Acá tenemos un pedacito de la arcada, ¿bien? De la mandíbula, ahí. Vamos a poner como si tuviese un diente para que ustedes se den cuenta en dónde estamos, nada más que para eso, ¿bien? Ahí vamos a tener insertándose en el piso la lengua, bien, el piso de la boca, epa, acá la recortamos, la vamos a recortar ahí está, me quedó medio, entonces, bueno, esto para que se acuerden es la mandíbula. A ver, espero no tener todo. Ahí está, esa es la mandíbula. Acá tendría la lengua. ¿Ven? Esta sería la lengua. Si yo la miro, epa. Esta sería la lengua. Bien. Por debajo de la lengua tengo el piso, que estaría dado por él, ¿se acuerdan? Un músculo que se llamaba miloioideo. Por encima de él voy a tener otra glándula pequeña, salival, que es la sublingual, y por debajo otra glándula que sobresale por debajo de la mandíbula, que es la submaxilar. Entonces tengo ahí dos glándulas importantes a saber. Una sería la sublingual y otra sería la submaxilar. Esta sería nuestra lengua, ¿bien? Entonces, para que más o menos nos vayamos ubicando, acá yo tendría el cuello, para que ustedes lo entiendan. Acá tendría el hioides, más abajito tendría el hioides. Por encima tendría al techo de la cavidad bucal y por encima tendría nuestras fosas nasales, ¿sí? Con los cornetes que nosotros ya estudiamos de un lado y del otro, ¿sí? Acá tendría la fosa nasal de un lado, acá tendría la fosa nasal del otro lado. Bien, entonces, eso sería la luz de la fosa nasal, ¿ven? Para recordar que en la parte externa están los cornetes. Por detrás y por arriba, si hacemos el corte, ¿se acuerdan qué tendríamos? Tendríamos todas las celditas etmoidales si estamos por detrás o los senos frontales si estamos por delante. Y por encima y por fuera, obviamente, tenemos una órbita, la otra órbita, ¿sí? Una órbita y la otra órbita. Las separamos a las órbitas, obviamente que no nos quedó demasiado. Por debajo de la órbita tengo al maxilar superior. Acá tendríamos al maxilar superior que forma parte, y ahí tendríamos la otra para tener la otra arcada dentaria, y por detrás el temporal. Este sería el maxilar superior con el seno del maxilar superior, y por detrás con la ramita ascendente y demás, ustedes enseguida se van a dar cuenta que estamos dibujando parte de un corte coronal de nuestro cráneo. Bien, por debajo de esto, si nos vamos un poquito por debajo, nos vamos a encontrar con
Por debajo de esto nos vamos a encontrar con la laringe. Entonces acá yo tengo el cartílago epiglótico, el cartílago tiroides, más o menos sencillo. Por debajo vamos a encontrar el cricoides y luego tenemos a la tráquea. Bien, y a este nivel por encima, aquí tenemos a una glándula que es la glándula tiroides. Acá tenemos con esa prolongación a la glándula tiroides de un lado y del otro. Bien, ¿por qué les dibujé todas estas cosas que son importantes? Por varias razones. Antes, no me queda más lugar, pero bueno. Nosotros tenemos a la carótida externa, que a nivel, la carótida primitiva y la carótida externa comienza a ascender y a este nivel, la carótida, a este nivel se divide en dos ramas. Una externa, que es la temporal superficial, que se va hacia afuera, y una que es interna, que se introduce dentro de un macizo facial, dentro de, de una fosa que se llama fosa pterigomaxilar, que está dentro del macizo facial, y de ahí va a terminar finalmente en las fosas nasales, llegando a ellas a través de la pared posterior. Esa es la arteria maxilar interna y esta es la arteria temporal superficial. Este es el recorrido general que hace la arteria carótida externa. Fíjense que la rama terminal de la carótida externa, que sería esta, aquí tendríamos a nuestra parótida, que sería esta, fíjense en ustedes que termina a través de un ramo que se llama efenopalatino, terminando directamente en las fosas nasales. Eso es importante, ese es un recorrido general que hace la arteria cuando ustedes la ven de frente a la arteria. Si yo la miro de frente a la arteria, vamos a ver que la arteria da una rama, que es una arteria que se llama esternocleidomastoidea, que puede nacer también de la carótida primitiva, da una rama que se llama tiroidea superior. Esa arteria tiroidea superior es una arteria que además va a irrigar a la laringe, va a dar un ramo laringio posterior y superior que irriga todo por encima de la glotis, a la mucosa, a los músculos, a los cartílagos laringeos. Obviamente que se va a distribuir en la tiroides, ¿no? Pero esa arteria tiroidea superior se encarga de irrigar a la tiroides y a la porción supraglótica de la laringe. Esta arteria también carótida externa da una arteria que se llama arteria facial. La arteria facial tiene un recorrido bastante importante. ¿Cuál es el recorrido que tiene? Se coloca primero, gira por encima, pasando por encima de la glándula submaxilar. La glándula submaxilar, vamos a dibujarlo un poquito, está un poquito más afuera, un poquito más hacia aquí. Está por dentro de la mandíbula, por debajo del miloioideo, pero más afuera quizás está, ¿bien? Entonces está ahí. Acá está la submaxilar, la vamos a retirar, no la retire tanto, pero bueno, apenas un poquito. Vamos a recordar que por encima, obviamente, está la mandíbula, ahí, y esa es la submaxilar. Bien, la arteria facial primero pasa por encima del ramo submaxilar, luego se mete por encima de la mandíbula, del borde de la mandíbula, donde yo la puedo palpar, y luego tiene todo un recorrido en la cara hasta la cara interna de nuestra órbita. Ahora la vamos a dibujar. Esta es la arteria facial. La arteria facial es importante porque irriga parte de las fosas nasales por la parte anterior de la misma y tiene un recorrido en el cráneo que es llamativo. Bien, fíjense que primero hace una primera inflexión por encima de la glándula submaxilar, después alcanza el borde inferior de la mandíbula, después camina por la mandíbula, alcanza el macizo facial, camina por el surco nasogeniano hasta el ángulo interno de la órbita. Bien, ya la vamos a ver un poquito mejor, pero me interesa que sepan que primero nace la arteria tiroidea superior, luego la facial. Y luego nace una arteria que va a ir a la lengua, obviamente, que pasa por detrás, y va a ir a la lengua, la recorre, da la arteria dorsal de la lengua, la arteria ranina, da un ramo sublingual. Lo
importante es que se acuerden que da la arteria lingual. Bien, entonces tengo una arteria tiroidea superior, una arteria facial, una arteria lingual. Bien, además, esta arteria, la carótida externa, da ramos occipitales, da un ramo para la faringe, que se llama ramo faríngeo ascendente, da ramos parotidios posteriores, auriculares posteriores, y da ramos a este nivel para la parótida, obviamente. Esos son los ramos que da. El que más me interesa que se acuerden es la arteria facial. Si nosotros, a ver dónde la vamos a hacer, vamos a tomar otra hoja. Bueno, perdón, acá. ¿Se acuerdan que la carótida externa, esta es carótida primitiva, acá están haciendo la carótida primitiva, la carótida interna, esta sería carótida interna, esta sería carótida externa y esta sería carótida primitiva o común. Ahí se bifurca, tiene un glomus y por detrás del glomus, a este nivel, una dilatación que es el seno carotidio y por detrás un corpúsculo que se llama corpúsculo carotidio, que sensan, tienen quimioreceptores y baroreceptores. Es importante fisiológicamente. La primera arteria que da por encima de la cuarta vértebra cervical, cuarta vértebra cervical es la arteria tiroidea superior. Luego da la facial, luego la lingual y por fuera da otras ramas que a nosotros hoy tanto no nos interesan, pero que está bueno recordarlas, que son la faringe ascendente, la occipital, la auricular posterior y la auricular posterior y las parotidias. A mí a todos nos interesa, ¿no? Que ustedes sepan, si tenemos el cráneo, bien, en general, tenemos los surcos supraorbitarios, superior e inferior, bien, que están separados entre sí por las fosas nasales. Vamos a imaginar que acá tenemos las cavidades orbitarias, acá tenemos nuestras fosas nasales de un lado y del otro, con ese conducto ahí, de esta manera. Esa sería la parte superior de las narinas. Bueno, es un poquito más amplio, pero más o menos para que ustedes, acá tendríamos a la mandíbula inferior, ahí, acá tendríamos la arcada dental, esto sería el maxilar superior, esto sería la otra maxilar superior con la rama ascendente, acá tendría el seno, un seno y el otro seno, bueno, y acá tendríamos el piso de la fosa nasal y el techo de la cavidad bucal, y por acá a este nivel tendríamos la arcada dentaria superior, muy simple, y por debajo la arcada dentaria inferior dentro o estando dentro de un hueso que es la mandíbula. Bien, acá tendríamos entonces la mandíbula con la arcada dentaria inferior, muy simple, muy rudimentario. Vamos a borrar este elemento de acá y esto ahí, pero muy simple, a modo casi esquematísimo, muy esquemático. Me interesa que se acuerden esto de los senos faciales. Acá tendríamos obviamente los orificios, que ustedes ya saben que existen, la hendidura esfenoidal. Acá tendríamos todos los huesitos que la constituyen. Bueno, ustedes se dan cuenta más o menos de lo que quiero decir. Por detrás tendría la columna vertebral. Entonces nosotros tenemos a la arteria carótida. Acá tendríamos a la glándula submaxilar de un lado, la glándula submaxilar del otro lado, ahí. Por encima o a este nivel tendríamos a la glándula parótida. A este nivel tendríamos la prolongación anterior de la glándula parótida. Bien. Y acá tendríamos una arteria que es una rama de la carótida interna y esa arteria es la arteria nasal.
La facial, vamos a imaginar que acá tenemos la carótida externa, ahí y ahí, la carótida externa lo que hace es dar la arteria facial. La arteria facial gira alrededor de la submaxilar. Se hace, luego de eso, se comienza a caminar a nivel de del macizo facial, muy sinuosa, por la región nasogeniana, hasta que se anastomosa con la arteria nasal, con la arteria angular, dando la arteria angular. Vuelvo a repetir para que no se confundan. Esta arteria que tiene, esta sería, qué tonta. Esta sería la arteria facial. Bien. Y esta es la rama terminal de la arteria facial que se llama arteria angular. Me sale nasal decir. Y esta es la arteria nasal. Esa arteria nasal es una rama de la arteria oftálmica. Bien. Entonces, esta facial da una rama nasal también, pero que es una colateral. Da la rama nasal y la rama del tabique. Da una arteria que se llama arteria transversa de la cara, da las comisurales superiores, las comisurales inferiores, da alveolares, dentarias, da varios ramos. Pero lo que más les va a llamar la atención es que ustedes en este sector van a tomar, no específicamente en ese sector, yo se lo pongo ahí como ejemplo, para que sepan que primero gira alrededor de la glándula submandibular y luego da una vuelta para meterse por por la planicie ósea, empieza a recorrer la planicie ósea de los huesos faciales, y ahí tenemos, el recorrido facial de la arteria facial, y en ese lugar yo puedo tomar el pulso facial. Es un lugar donde yo puedo tomar el pulso. Bien, y se finaliza anastomosándose con la nasal, rama de la oftálmica, rama a su vez de la arteria carótida interna en el borde interior de la cavidad orbitaria. Ese es el recorrido que tiene la facial, que a todos nos interesa que ustedes la recuerden porque es importante. Y es importante porque se puede tomar el pulso y porque además se ven todas las placas, en todas las angiografías, rellena con contraste la carótida externa y puede ser confundida por una arteria que está dentro del sistema nervioso central. Entonces está bueno que la recordemos. Ahora, esta carótida externa, también da una rama que es su rama de finalización. O sea, acá la arteria se va a dividir en la carótida, en la parótida ahí, pero lo que les quiero comentar es que la arteria carótida externa se divide en su rama maxilar interna y en una rama que es la temporal superficial, y que esa rama maxilar interna se introduce de esta manera, metiéndose al cráneo desde lateral hacia medial. Se profundiza en el cráneo, en un espacio anatómico que recibe el nombre de espacio pterigomaxilar. Esa arteria que tengo acá es la arteria maxilar interna. Y la arteria maxilar interna, entonces, es la rama terminal de la carótida externa y es muy, muy importante. Entonces, nosotros hacemos como un esquema muy simple en sentido antero-posterior y nos imaginamos que tenemos el macizo facial. Vamos a imaginarnos que acá tenemos a nuestra órbita, acá recortamos el macizo facial, a ver si me pueden entender un poquito. Ahí vamos a imaginarnos que esto es nuestro maxilar superior. Acá tendríamos parte de lo que sería nuestra órbita. Esto es anterior y estoy dibujando hacia posterior. Yo veo la base del cráneo. La base del cráneo yo tengo al efenoides. Del efenoides se está desprendiendo una apófisis, que es la apófisis pterigoides, así, que tiene como dos ramitas. La apófisis pterigoides, dos alitas, no ramitas, perdón. Sigo por la base del cráneo, estoy en la base del cráneo, ¿no? Esto es el macizo facial, acá tenemos la arcada dentaria superior, ahí, esa es la parte posterior del maxilar superior. Esto que yo les dibujé acá, esto sería una parte del maxilar superior. Acá tendría un dientito,
acá tendría el otro diente, estoy mirando, esto es anterior, esto es anterior, y acá para aquí estoy posterior. A este nivel tendríamos todo en el interior, o a este nivel tendríamos el interior del seno maxilar, obviamente lleno de aire, por detrás de la cavidad orbitaria. Yo tengo obviamente la tuberosidad posterior de la mandíbula, del maxilar superior, así como del maxilar superior, y acá tengo un conducto en el interior de la mandíbula. Ay, qué tonta. Aquí tengo un conducto que va desde atrás hacia adelante, que es el conducto infraorbitario. Acá tengo un conducto que es el infraorbitario, que está, digamos, que perforando al maxilar superior. Este sería el efenoides, este sería el maxilar superior, y esta es la apófisis pterigomaxilar. Entonces este espacio que tengo acá se llama espacio pterigomaxilar o subtemporal, porque por encima de esto tengo la fosa temporal. Yo acá arriba tengo la fosa temporal, la fosa que determina el hueso temporal. Por detrás acá tenemos el oído. Si ustedes se dan cuenta, más o menos para que se ubiquen, acá yo tendría la rama ascendente de la mandíbula. O sea, acá tengo dientitos así, y acá tengo la rama ascendente de la mandíbula que se articula con el temporal de esta manera, para que se den cuenta bien en dónde estamos. Entonces yo acá tengo a la parótida en este sector y la arteria maxilar interna que tiene su origen acá. O sea, acá yo tengo la arteria carótida externa que se va a dividir en arteria temporal superficial y el maxilar interno. La maxilar interna hace todo este recorrido. Bien, todo este recorrido metiéndose aquí adentro. Bien, se mete acá adentro, se mete en la fosa comprendida entre la pterigoides, el ala mayor del efenoides y la cara posterior del maxilar superior, tapada o tapizada por por la rama ascendente de la mandíbula. En este sector, la arteria se encuentra en este sector donde yo tengo al macizo facial, yo tengo aquí a la rama ascendente de la mandíbula. Por detrás, vamos a dibujarlo de otra manera, miren, tengo la rama ascendente de la mandíbula que tiene un cóndilo. Yo acá se lo dibujé medio feito. Ese cóndilo tiene un ligamento que forma un ojal, un ligamento que pertenece a la articulación temporomandibular, que forma lo que se llama un ojal retrocondilio. Forma el ojal retrocondilio. Ese ojal retrocondilio, porque está por detrás, yo acá se lo dibujé más simple para que lo vean, permite el paso de esa arteria, que es la arteria maxilar interna, junto con un nervio, que es el nervio auriculotemporal del quinto par, y obviamente la vena maxilar interna. Ese es un elemento re importante porque anatómico, que está por detrás de la rama ascendente de la mandíbula. En este sector estaría aquí atrás, por detrás, la maxilar interna, y se mete por ese orificio a la cavidad pterigomaxilar. Y en esta cavidad da múltiples ramas. Da una rama al oído, que se llama arteria timpánica, da una rama que se mete en el interior del cráneo por el agujero redondo menor, que se llama arteria meningia media, muy importante porque es la de mayor tamaño, la que cuando tenemos un traumatismo de cráneo es la responsable de las hemorragias subdurales que hay en el interior del cráneo. Da otra rama que es la arteria meningia media, da ramas tuberosas para la tuberosidad del maxilar, ramas dentarias inferiores, da ramas alveolares, da distintos tipos de maxi, obviamente para los músculos masticadores, da en total 14 ramas. Bien, da ramas para los pterigoideos, rama para el temporal, da una rama temporal profunda anterior, da varias ramas. Las que más tienen que recordar es la arteria meningia media, la arteria timpánica,
Van a tener que recordar también, obviamente, la arteria dentaria inferior como importante, de algunas arterias tuberosas para la tuberosidad posterior del maxilar. Da ramas también descendentes palatinas, porque acuérdense que por detrás de esto está el palatino, acuérdense que aquí abajo está el palatino, y esa palatina, junto con las alveolares, forman en gran parte, de alguna manera, la pared externa de las fosas nasales que vimos. Y termina, nosotros acá tenemos a un hueso por detrás. Acá tenemos al palatino, que tiene como un orificio, ¿se acuerdan? Entre el efenoides y el palatino, un orificio que se llama efenopalatino. Todo esto que yo les pinto en verde, que ahora les va a quedar pintado en verde, es lo que está ocupado por el palatino. Todo esto sería palatino. Entonces esa es la arteria palatina ascendente. Y ese orificio que tengo aquí es el orificio efenopalatino, entre el efenoides y el palatino. Entonces la arteria lo que hace es meterse en ese orificio efenopalatino y se continúa con el nombre efenopalatina e irriga las fosas nasales. Esa es la importancia que tiene, irriga fosas nasales. Entonces fíjense que las fosas nasales tiene una irrigación que procede de la arteria nasal, mírenla, acá se ve perfecta, que nace de dos lugares. Por un lado, de la facial y por otro lado, la arteria efenopalatina que da ramos nasopalatinos, pero ya como arteria efenopalatina en el interior de las fosas nasales. Esta arteria, que es la arteria maxilar interna, es muy importante, chicos. Es re importante, no es tan importante que se acuerden todas las ramitas. Si se la quieren estudiar, obvio, es hermoso saberlas, ¿no? Y poder recordarlas. Pero, por lo menos, recordar que es la rama terminal de la carótida externa que se introduce dentro del cráneo para llegar a las fosas nasales pasando por ese orificio que tengo acá, que se llama esfenopalatino. Bien, ese orificio esfenopalatino es súper importante. La arteria ahí adquiere el nombre esfenopalatina y se distribuye en la mucosa de las fosas nasales. Bien, ahí estamos. Ahí estamos, más o menos para que recuerden el recorrido que tiene la maxilar interna. Entonces esta sería la arteria maxilar interna. Y este es el ojal retrocondilo como importante para que lo tengan en cuenta. Por otro lado, nosotros tenemos entonces, fíjense, tenemos las fosas nasales. ¿Se acuerdan las fosas nasales? Y hacemos un breve, pero muy breve recorrido. Irrigación, les estoy como completando esto con un poquito de detalle, lo de fosas nasales, simplemente porque es muy tomado y porque las epistasis o hemorragias nasales son muy frecuentes. Es simplemente por eso. Entonces acá tenemos el frontal, acá tenemos parte de nasales. Vamos, acá tenemos el efenoides, muy grosero, vamos a dibujarlo. Sería parte del efenoides. Ahí, por detrás del efenoides, nosotros sabemos que tenemos la planilla para el occipital. Ahí, acá tenemos el orificio efenopalatino con el palatino. Por detrás tenemos las apófisis pterigoides que vimos recién. Más o menos, para que se dé una idea en dónde estamos. No es ninguna cara específica de las fosas nasales, simplemente quiero que se acuerden de esto. En el interior del cráneo, acá metiéndose, vamos a imaginarnos que tenemos el peñasco del lado opuesto. Este es el peñasco del lado opuesto para que ustedes lo interpreten, ¿no? La arteria carótida primitiva se dividió en interna y externa. La interna se mete por el agujero carotidio al interior del cráneo, lo atraviesa y sale por el vértice del mismo. Es decir, desde abajo la arteria se introduce en el cráneo. Les dibujo esto, que es el peñasco, a modo muy esquemático, porque no sería lo correcto. Aquí estaría el conducto auditivo externo. Esto sería externo, la parte del otro hemicráneo. Eso que les pinté recién acá sería la arteria, qué tonta, la
la arteria carótida interna. Esta arteria carótida interna se mete al cráneo, porque la arteria carótida interna en el cuello no da ningún ramo. Solamente da ramos cuando se introduce en el interior del cráneo luego de salir por el macizo que representa el peñasco. La tengo ya aquí dentro del cráneo, dividiéndose en sus ramas terminales, pero da una colateral. La colateral se introduce dentro de un seno que se llama seno cavernoso, que está a ambos lados de la silla turca. Esa arteria que tengo acá es la arteria oftálmica, que está en el interior, yo se lo dibujo así para que se den, de un seno que se llama seno cavernoso, ¿bien? Y estas ramas que dio antes la arteria son las arterias cerebrales y una arteria comunicante y de arterias coroides, no importa, son las ramas terminales de la carótida interna. Esta sería la arteria carótida interna. Ahí tengo la arteria oftálmica que va a dar distintas ramas y entre las ramas, algunas de ellas van a ser las ramas etmoidales, que se van a dividir en anteriores y posteriores y llegan a las fosas nasales. Entonces, estas ramas son ramas etmoidales. ¿Por qué se llaman etmoidales? Porque atraviesan la lámina cribosa del etmoides para llegar a las fosas nasales. Por este orificio que tengo aquí, que es el orificio al que llamamos efenopalatino, porque este es el palatino y este es el efenoide, llega a la arteria efenopalatina, que va a dar varias ramas. La efena da ramas palatinas descendentes, ramas pterigoideas, ramas palatinas descendentes, ahí le puse una flecha, bueno, da distintas ramas, ¿no? Y después desde adelante, desde el macizo facial, están llegando las ramas nasales que van a proceder de la facial. Entonces tengo ramas que vienen de la efenopalatina directamente, de la maxilar interna a través de los ramos palatinos descendentes. Los ramos palatinos descendentes que también vienen de la carótida, de la maxilar, que tiene todo un recorrido por fuera, ¿no? Esto ya es en el interior. Todos estos ramos terminan anastomosándose entre sí en la mucosa de las fosas nasales. Y fíjense que todos proceden de lugares diferentes. Esa anastomosis es muy rica en este sector que tengo acá. Es muy, muy rica. Esa rica anastomosis que tengo ahí, bien, esa rica anastomosis que tengo ahí se llama área vascular de Kieselbach y está en la parte anterior e inferior de las fosas nasales, en la parte anterointerna, de las fosas nasales, anteroinferior, no, anterointerna de las fosas nasales. Y fíjense que procede un contingente de la carótida interna, pero el otro contingente, que es este, y los ramos faciales, proceden de la carótida externa. Bien, entonces eso es lo que me interesaba que ustedes pudieran entender e interpretar hoy. Cómo llegan a las fosas nasales ramos que proceden de dos contingentes diferentes, básicamente para interpretar que la irrigación de las fosas nasales es de suma importancia. Si nosotros vemos en esta imagen que tenemos aquí, vemos básicamente, muy básicamente, aquí vemos a la vena yugular interna, la arteria carótida interna por dentro y vemos también la arteria carótida externa. Estamos antes de que la arteria, sería la carótida primitiva, no, es la arteria carótida, esa. Porque estamos, no, la carótida, sí es la arteria carótida, no primitiva, perdón chicos, es la carótida externa. Esta arteria carótida se va a dividir en el interior de esta glándula, que es la glándula parotidia, en la arteria maxilar interna y temporal superficial. Acá está señalada como la arteria carótida interna, pero tengo mis dudas. Que sea la interna, para mí es la carótida externa. No me fijé antes, que tonta, me estoy dando cuenta. Y esta sería la vena yugular interna, ¿ven? Esta sería la vena yugular interna. Esa es la mandíbula, ¿ven? Esa es parte de la tiroides, ¿bien?
y esa puede ser la carótida interna, pero si esa es la carótida interna, la carótida externa sería esa y hace poquito que se bifurcó, para que lo entiendan. Esas son todas las ramitas terminales del plexo facial. Esta es una imagen donde veo el callado de la aorta con el tronco innominado o el tronco arterial brachiocefálico y la carótida izquierda, la carótida primitiva izquierda, y por detrás la subclavia. Esto es para ver cómo se forma la vena cava superior de la reunión de los troncos venosos brachiocefálicos, derechos e izquierdos, y todo esto está anterior con respecto a esto. Esto es anterior a estos vasos. Todo eso es tejido celular adiposo del mediastino. Entonces, más o menos parecido, simplemente para que se vean, miren, acá con el dedo el cirujano está, palpando y comprimiendo a la arteria pulmonar. Este es el callado de la aorta. Acá tengo la carótida, el tronco arterial brachiocefálico, la carótida primitiva izquierda y la arteria subclavia izquierda. Y acá vemos cómo estos vasos abrazan a la tráquea, ¿ven? Y los músculos anteriores a ella. En este vaso, en esta imagen que es del rotor, que es maravillosa, ven, por un lado, fíjense, el tronco innominado, que se divide en carótida primitiva y en tronco arterial subclavio. ¿Ven ese tronco arterial subclavio que da distintos ramitos faciales? Y hay uno que es ese que se va a meter al interior del orificio intravertebral, intratransverso de las vértebras cervicales para luego meterse en el cráneo. Esta rama, fíjense, da, por un lado, está la carótida primitiva en un momento a nivel de la cuarta cervical o del borde superior del cartílago tiroides de la laringe, que sería esa, se bifurca en la carótida. Esta sería la carótida externa y la carótida interna que pronto, rápidamente se mete en el interior del endocráneo. Y acá está dando algunas ramitas. Fíjense, acá está el hioides, acá tengo la lengua para que la vean, miren la faringe, la lengua, la laringe y la tráquea. Todo este vaso enorme, gigante que tengo acá, que no lo tengo acá porque está disecado, es la vena yugular interna. Si yo profundizo un poquito más, veo bien los ramitos de la arteria subclavia. Esos serían los troncos cervicales ascendentes, los transversos. Esta sería la arteria intercostal superior. Este es el nervio frénico. Acá veo parte de la arteria tiroidea inferior que nace directamente de la porción horizontal que realiza la subclavia, y acá tengo la arteria tiroidea inferior. Entonces esa es la arteria tiroidea inferior y esta es la arteria tiroidea superior. Fíjate la columna vertebral, cómo se ve brilloso los ligamentos vertebrales comunes anteriores con los músculos prevertebrales. Esta es un corte mirado desde atrás, donde veo a la faringe continuándose con el esófago, cómo la tiroides está abrazando a estos órganos, y veo en este caso los vasos, los nervios, los últimos 4 pares craneales junto con la vena yugular interna y por delante la carótida también, obviamente, que forman la planicie o las relaciones más importantes que tiene la faringe a ambos lados. En esta imagen anteroposterior veo la glándula sublingual, ¿ven? Esta es parte del hueso hioides, esta es el cartílago tiroides, los músculos infrahioideos, los músculos suprahioideos por arriba. Por detrás veo algunos de los músculos de la laringe directamente. Fíjense, acá vemos a la carótida primitiva que está dando la arteria carótida, las dos carótidas, la carótida externa y la carótida interna, y por detrás la arteria subclavia, la vena yugular, dije cualquiera. Este vaso que veo acá es el vaso, que primero está por fuera y después se va a meter hacia adentro, que sería la carótida interna, y esta sería la carótida externa, que está dando acá, fíjense, un ramo, que seguro es el ramo lingual. Ese ramo que tengo acá podría ser, este que tengo acá es el ramo tiroideo superior, que también está naciendo prácticamente del inicio de la carótida externa. Y acá tengo este ramito, no veo bien el ramito, pero ahí tiene acá, estas ramitas debe ser la facial.
pero no veo bien cuál es el origen de la misma. Vamos a ver si en otra imagen se ve un poquito mejor. Esta es una imagen donde veo parte de la vía aérea, las coanas, ahí veo el velo del paladar, la parte dorsal de la lengua y la epiglotis, y he sacado, se ha resecado la faringe. Se sacó la faringe, ahí veo en parte las glándulas tiroideas, en las dos astas del hueso hioides, y ahí veo la carótida con la vena yugular interna y por detrás el nervio neumogástrico. Ese es el paquete, los 4 últimos paquete básculo nervioso del cuello. Acá veo el agujero rasgado posterior, donde tiene su origen y su salida la vena yugular interna. En esta imagen de la tiroides, miren, se ve el cartílago tiroides por detrás de la misma. Es una imagen anterior de la laringe. Hacia abajo tenemos a la tráquea, por delante tenemos, este sería el cartílago tiroides, este es el cartílago cricoides. Bien, este es el ángulo entrante, ahí tengo el hueso hioides, estos serían los músculos infrahioides, todo lo que está por arriba, los suprahioides, y esa sería la epiglotis. Acá veo de nuevo la epiglotis, los vasos tiroideos superiores que van a dar irrigación a la laringe. Estos tiroideos superiores proceden de la carótida externa. Cartílago cricoides, miren cómo se ve el asta mayor, el asta menor, ese es el cuerpo con el ángulo entrante, el músculo cricotiroideo, el músculo aritenoideo lateral. Acá veo el cartílago en parte cricoideo con la laringe, y ese nervio que veo ahí, que viene ascendiendo desde abajo, es el nervio recurrente. En esta imagen del cráneo, acá tengo la oreja, para que se encuentre el pabellón auricular, parótida, y acá tengo la carótida externa que se está metiendo adentro junto con todos los ramos que están saliendo del facial y junto con la vena yugular externa. Recordamos que la arteria está dentro de la parótida, como la ven acá, ¿ven? Y acá está la glándula sublingual. Ahí veo la arteria facial en parte, y ahí veo en parte la facial. A ver en otra imagen acá. Esto es lo que me interesa que ustedes vean. ¿Ven? Ahí tengo la facial. Esa es la facial, todos los vericuetos que hace la facial, los vasos labiales o comisurales superiores e inferiores, la nasogeniana, y ahí es la arteria angular que termina en el ángulo interno del ojo anastomosándose con la nasal, la transversa de la cara y demás. Este vaso acá, voy a palpar el pulso, es importante, nos acordamos que esa es la arteria facial, que da ramos nasales anteriores que se anastomosan con los esfenopalatinos y demás. Ahí tengo una rama angular de la frontal, esta es la rama temporal superficial, este es todo el plano venoso que acompaña a la arteria maxilar interna. Miren qué grosera que es la arteria facial, parece pequeñita, pero cuando se amplía en una imagen, este atlas es el rotor, chicos, es maravilloso, es un atlas hermosísimo, está en la web, se lo pueden bajar en los que tienen habilidad para hacerlo. A mí me lo bajó un compañero, un amigo, y yo le ofrezco estas imágenes hermosas para que la vean. Fíjense qué linda que se ve las coronarias de la facial, que es la que dibujamos hace un ratito, ¿ven? La facial, todos los vericuetitos que da, esa es la arteria maxilar interna. Miren, ahí tenemos la arteria maxilar interna, cómo se está metiendo. Si volvemos para atrás, esa arteria maxilar interna acá se está metiendo por el ojal retrocondilio, ¿ven? Esta es la mandíbula, el cóndilo, y ahí está. Esa es la fosa pterigomaxilar que yo les comentaba, que es el lugar en donde se mete por debajo de la porción del ala mayor del efenoides, por detrás del maxilar superior y por delante de la apófisis pterigoides, acompañada de los músculos pterigoideos, de los dos nervios maxilares, el maxilar superior y el maxilar inferior de las ramas maxilar superior y rama maxilar inferior del trigémino, y ese plano venoso. No hay una vena maxilar interna, sino que es un plexo maxilar interno que también se llama alveolar, que forma parte del origen de la vena yugular externa, que luego desciende junto con la laringe, junto con la carótida externa en la parótida. Dije cualquiera, eso de laringe, bórrenlo. Bueno, fíjense, acá tengo la terminación del seno lateral que va a dar origen luego a la vena yugular interna. Acuérdense que la vena yugular interna procede de la reunión de todos los senos venosos que están en el interior del cráneo. ¿Ven? Eso es importante que lo recuerden. Acá está tenida, esta es la arteria, en realidad esta no es la vena, esta es la arteria
carótida. Esto se continuaría con la vena que estaría por detrás, ¿no? Acá tengo un ramo, que es este ramo que veo acá, es el ramo de la arteria, digamos, oftálmica, que está dando distintos ramitos que se van a meter por los orificios del etmoides para llegar por el techo de las fosas nasales hasta las fosas nasales. Y acá tengo el quiasma óptico. Estas serían las celditas etmoidales y el orificio o los orificios que criban o la criba del etmoides. Y ese es el nervio olfatorio. ¿Ven? Eso que ven en la profundidad sería ya fosas nasales. Esto es como llega desde el techo de las fosas nasales. Desde aquí serían los ramos que proceden de la carótida interna. Y esta es la rama maxilar interna que dejamos acá, que llega a la pared externa de las fosas nasales. Y esto es para recordar que en la próxima clase vamos a ver esto más detenidamente, que tiene que ver con todo el drenaje linfático fundamentalmente del pulmón. Bueno, la clase de hoy estaba destinada, yo espero que lo hayan entendido y visto, a que puedan comprender cómo los vasos arteriales, los más importantes del cuello, llegan hasta las fosas nasales y sus ramas más importantes y algunos ramos y algunos dibujos muy lindos que son de la del Atlas Rotor, que es un atlas de neurocirugía, que la verdad que para los que les gusta es muy apasionante y muy lindo. Yo les doy las gracias, les vemos en la próxima clase, que esperemos que sea de su gusto, y si tienen alguna duda me escriben, no hay problema. Estamos pronto a terminar el curso, así que pronto van a tener una serie de formularios para autoevaluación y los esquemas disponibles para que los puedan disfrutar. Saludos a todos, chicos, y que tengan una muy muy linda semana para todos. Y si rinden algún examen o están preparándose, éxitos con eso también.